Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5, dice la Biblia: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todos aquellos que esta mañana, Señor, hemos sido atraídos hacia ti, Señor, a tus atrios, Señor amado. Hemos venido, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor amado, porque tú has prometido, Señor, escuchar nuestras oraciones. Tú has prometido, Señor amado, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, Señor, creemos que estás en nosotros y te damos gracias por la palabra que tu Espíritu Santo nos va a dar esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que muchas veces hemos leído ese versículo. Quería aprovechar este tiempo que yo sé que muchos se sienten bien patrióticos. Lo he visto en las redes sociales. Soy azul y blanco por gracia de Dios. Estos días usted sabe que se celebra la independencia. ¿Cuántos años son de independencia? 199 años, creo, más o menos. Y fue en 1821. Bueno, no vine a dar una clase de historia, ¿verdad? Pero celebramos o se celebra la libertad o la liberación del Imperio Español. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si hay algo que al ser humano no le gusta es el gobierno. No nos gusta el gobierno. O sea, no me refiero al gobierno al que tenemos, sino el gobierno. No nos gusta que nadie nos diga nada. ¿Cuántos son así? Así somos todos. No nos gusta que nadie nos diga nada. No nos gusta que nos contradigan. Bueno, muchas cosas, muchos defectos en nuestro carácter, muchos pecados en nuestra vida. Porque el corazón del ser humano está inclinado hacia la autonomía. Y usted sabe que la autonomía, lo hemos dicho muchas veces, la autonomía es el gobierno de uno mismo. Significa la palabra autonomía, el gobierno de uno mismo. Por eso es que no nos gusta que nadie nos gobierna. Y este pensamiento del corazón del hombre fue originado por la caída del hombre en el huerto de Edén. Antes de la caída, el hombre vivía bajo el gobierno total y absoluto de Dios, escuchando la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto, recibiendo la bendición de poder escuchar la voz de Dios. Así vivía el hombre y la mujer en el huerto de Dios. Pero cuando el hombre pecó, entonces dejó de vivir bajo el gobierno del Señor y comenzó a vivir bajo el gobierno de su propia carne, bajo su autonomía. Obviamente que la autonomía normalmente es el gobierno de Satanás en la vida del hombre. Entonces, una de las más grandes mentiras que se pregonan en este tiempo es la falsa libertad que dicen tener los seres humanos. Por ejemplo, ¿cuál es la justificación para asesinar a los niños por medio del aborto? ¿Qué dicen las mujeres? Mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Mi cuerpo es mío, mi dinero es mío y puedo hacer con lo que él me dé la gana. Entonces, ese es el pensamiento de los seres humanos. Vivir en una supuesta autonomía, pero que no es una autonomía. Nadie puede gobernarse a sí mismo. Debemos de entender que aquí hay dos señores, o Dios o el diablo. O nos gobierna el Señor o nos gobierna el diablo. Así de sencillo, no hay terceras personas. Nosotros tenemos que entender la realidad de las Escrituras. Y con ese pensamiento de las personas que creen que pueden hacer lo que quieran de su cuerpo, por eso muchos terminan en adicciones y muchos terminan muriendo por causa del pecado, por causa de alguna adicción, porque se esclavizan a las adicciones, al pecado. Entonces Satanás ha engañado a los seres humanos haciéndoles creer que ellos son libres de tomar cualquier decisión.
Ese es el pensamiento del ser humano. Por eso es que la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, está bajo la esclavitud del príncipe de este mundo. Entonces, en estos versículos que nosotros leímos, hay una conversación aparentemente inocente entre la mujer de Adán y la serpiente, o Satanás manifestada como una serpiente. Quizá Eva pensó, ¿qué hay de malo en poder alcanzar sabiduría? Quiero que entiendan, la sabiduría no es mala, o sea, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, pero dice la Biblia que la sabiduría de este mundo es animal, es diabólica, dice la Biblia, porque la sabiduría de este mundo lo que hace es apartarnos de Dios. Eso es lo que hace la sabiduría de este mundo, apartarnos de Dios. Por eso es que yo debo de anhelar la sabiduría de Dios, debo de anhelar la inteligencia que proviene de parte del Señor. Lo que el enemigo estaba diciéndole a Eva, en otras palabras, es que cuando ellos conociesen el bien y el mal, entonces serían independientes, serían soberanos. Podrían gobernar sus propias vidas, porque aquel que cree que sabe el bien y el mal, que conoce el bien y el mal, entonces cree que es una persona libre. Pero cuando la Biblia habla acerca de madurez, dice la Biblia que los hijos maduros de Dios son aquellos que por el uso de sus sentidos tienen, dice la Biblia, que tienen ejercitado el discernimiento, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es lo mismo el conocimiento del bien y del mal que el discernimiento entre el bien y el mal. Porque una persona puede saber lo que está bien y lo que está mal y aún así hacer lo malo y no hacer lo bueno. Entonces, ¿qué fue lo que Satanás le ofreció a Eva? Le ofreció soberanía, le ofreció autonomía, o sea, el gobierno de sí mismos. Y eso es algo que a nosotros nos gusta, gobernarnos nosotros mismos. Pero en este evangelio que nosotros vivimos es un evangelio donde uno no se puede gobernar a sí mismo. Necesitamos el gobierno del Señor. Por eso es que el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Por eso es que Él dijo que debemos de orar, venga tu reino, Señor, venga tu gobierno a mi vida. Yo no me quiero gobernar solo, no me quiero engañar pensando que puedo tomar mis propias decisiones. Por eso, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, oiga lo que dice la Biblia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. ¿Usted y yo de quién somos? Somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Este sistema está bajo el señorío de Satanás. Entonces, el pecado de los hombres es despreciar el señorío de Cristo y aceptar el señorío de Satanás. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? ¿Qué es la condenación? El Señor dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y ellos no querían ser reprendidos. Porque ya le dije, a nadie le gusta que lo gobierne, no nos gusta que nadie nos reprenda. Así somos. Entonces el pecado de los hombres es despreciar el señorío de Cristo y aceptar el señorío de Satanás. Entonces en el mismo momento en el que el hombre rechaza a Cristo como su Señor, acepta el señorío de Satanás, y esa es la razón por la cual este mundo está bajo la influencia del maligno. Pero gracias a Dios, usted y yo somos de Dios. Amén. Cuando decimos somos de Dios somos gobernados por el Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Amén, hermanos. La independencia, hermanos, la autonomía en el ser humano siempre, la falsa autonomía, porque no existe una verdadera autonomía en el ser humano, siempre traerá consecuencias desastrosas. Vemos lo que pasó en el huerto. Vemos al hombre feliz en el huerto. Él estaba feliz en el huerto, viviendo con gozo en la presencia de Dios, recibiendo de Dios todo sustento, todo lo que necesitaba para vivir y para vivir feliz. Pero usted debe de saber que el enemigo de nuestras almas odia que nosotros vivamos bajo el gobierno de Dios. A él no le molesta que usted diga que es cristiano, que es evangélico, no le molesta eso. Lo que a él le molesta es que usted viva bajo el gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios siempre nos va a impulsar a obedecer al Señor, y el deseo de nuestro enemigo siempre será que nosotros nos rebelemos contra Dios. Ese es el trabajo de él, impulsarnos a rebelarnos contra Dios. Y entonces vemos cómo la independencia del hombre
trajo la destrucción a la humanidad. Vemos cómo el pecado cada día cómo el hombre fue en una degeneración, en una corrupción terrible. El hombre comienza en el huerto viviendo en perfección y por causa del pecado comienza a degenerarse, comienza a corromperse hasta lo que llega a ocurrir en Génesis capítulo 6 del versículo 5 al versículo 7. Y dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese, oiga ese versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Como en este tiempo, la maldad de este tiempo es terrible. Es terrible. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que piensa un hombre sin Cristo en el corazón? ¿Qué es lo que piensa? Solamente maldades. Solo piensa maldades. Y miren qué terrible era el pecado del ser humano, que dice el verso 6, dice: y se arrepintió Jehová. O sea, lo correcto es: y al Señor le dolió su corazón de haber hecho hombre en la tierra. Y dice, y le dolió en su corazón. Lo voy a leer el verso 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7, dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Era tan terrible el pecado del ser humano que había un dolor profundo en el corazón de Dios por la rebelión del ser humano. ¿Y dónde comenzó todo? Comenzó en el huerto, cuando Eva escuchó la voz de Satanás por medio de la serpiente, impulsándola a la rebelión. Después del diluvio, Noé y su familia volvieron a poblar la tierra, pero el daño en el corazón del hombre ya estaba hecho. Y es que Adán nos vendió al pecado cuando él pecó en el huerto. Por eso la Biblia dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo por causa de Adán. Y una vez más la humanidad se rebeló contra la soberanía de Dios, se rebeló contra su autoridad, contra su señorío. Y Dios tuvo que confundir sus lenguas en el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Se acuerda? Lo que se conoce como la Torre de Babel. Usted debe saber que uno de los atributos más odiados de Dios por los hombres es la soberanía de Dios. Es el derecho que Dios tiene sobre su creación de dar vida y de quitar vida. Porque Él dice que Él es el que da vida y es el que quita la vida. Dice la Biblia que Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Dice la Biblia que Dios hace lo que Él quiere y nadie le puede decir por qué hace lo que haces. Dios es soberano y los hombres quieren soberanía, pero no puede el hombre ser soberano. Amén, hermanos, no puede el hombre ser soberano. Es más, hasta por muchos cristianos es aborrecida la soberanía de Dios. Entonces, durante los siglos siguientes el hombre siguió corrompiéndose. El pecado de la humanidad era constantemente castigado por Dios, pero Dios había dado una promesa de redención en el capítulo 3 de Génesis. ¿Se acuerda cuando dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer? ¿Se acuerda? Y ella te leerá en la cabeza y tú le leerás en el calcañar. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio, la promesa de redención de Dios hacia el hombre. Y dice la Biblia, encontramos entonces la venida del Señor a la tierra. Él vino a revelarse como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y Él vino para libertarnos del señorío de Satanás que tanto daño había causado a nuestras vidas. Por eso es que Colosenses dice que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. En este nuevo reino que nosotros vivimos, se vive por medio de principios. Amén. Aquí, si usted quiere recibir las bendiciones de las promesas de Dios, necesita ser obediente a los mandamientos de Dios, porque todas las promesas del Señor están condicionadas a la obediencia. El Señor dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Lo que está diciendo es: si ustedes viven en obediencia, si ustedes viven bajo mi señorío, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Así dijo el Señor. Entonces el Señor vino para libertarnos. Por eso el Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del engaño de Satanás, libres del engaño del pecado. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire qué tremendo ese verso 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos esa única oveja, ¿se acuerda? Que se había perdido. Dice que dejó las 99 y fue a buscar esa una que le hacía falta. Esa éramos usted y yo. Éramos como ovejas descarriadas. Por eso la ley dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. O sea que usted y yo éramos ovejas descarriadas, que creíamos que sabíamos lo que era bueno y lo que era malo, y ese falso conocimiento nos vendió a Satanás. Pero Cristo vino para abrir nuestros ojos, para mostrar nuestra vida de pecado. Fíjense que el Señor, cuando abre los ojos de aquel ciego, entonces el Señor, en un sentido espiritual, Él dijo que los hombres sin el conocimiento de Dios estaban ciegos, y los fariseos se enojaron porque nosotros no somos ciegos. Pero el Señor les dice: ustedes no solamente son ciegos, son esclavos, porque aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y usted le dice a una persona: vos sos un esclavo, vos estás ciego. No, dicen que no, igual que nosotros. Hasta que el Señor vea nuestra vida y abre nuestros ojos, es cuando nos damos cuenta cuál era la condición de nuestra vida, porque estamos bajo el engaño de Satanás. Y lo voy a decir de esta forma: bajo el embrujo de Satanás, bajo el hechizo de Satanás. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe a Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, la palabra que usa es: ¿quién os hechizó a ustedes para que se hayan olvidado del verdadero evangelio? Así estábamos nosotros, hechizados, deslumbrados, estábamos ciegos. Pero el Señor vino a nuestra vida para abrir nuestros ojos, para mostrar nuestra vida de pecado, para mostrar nuestra condición de muerte, para que pudiésemos reconocer que el engaño de Satanás estaba destruyendo nuestra vida, y que al final de nuestros días este engaño nos llevaría al infierno. Ahora usted y yo somos libres. ¿Cuántos son libres? Libres de pecado, libres de condenación, libres de muerte eterna. Ahora, pero seguimos librando cada día una batalla. Y esa batalla es sin cuartel, en contra de la carne, en contra del mundo, en contra del diablo, que nos quieren volver a la esclavitud, que nos quiere robar la dependencia que ahora tenemos en Cristo. Porque, hermanos, recuerde que el Señor nos ha hecho libres, pero para permanecer libres debemos de vivir bajo su señorío. Amén. Debemos de ser esclavos de Cristo por amor. Por eso lo mismo que pasó en el huerto, el apóstol Pablo se lo escribe en la iglesia de los Corintios, en su segunda carta, en el versículo 11 al 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga eso. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que la iglesia seguía librando la misma batalla, seguía siempre luchando en contra del engaño de Satanás, y ese es el trabajo del enemigo, engañarnos, y nuestro trabajo es ser libres cada día de cualquier engaño del enemigo, vencer las astucias de nuestro enemigo. Entendemos que Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Amén, hermanos, no tiene ninguna potestad. Él no puede hacer con nosotros lo que le dé la gana, porque es un ser creado igual que nosotros, y Él responde al señorío de Cristo, Él responde a la soberanía de Dios. Él no puede tocarnos a menos que Dios le dé permiso, porque no somos posesión suya, somos de Dios. Amén. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Ahora, escuche bien, el único poder de Satanás es el engaño, y eso es lo que usa en contra de la iglesia. Y sí que su astucia es grande, porque muchos hijos de Dios están siendo engañados por Satanás y han dejado de vivir para Dios. Algunos no se están congregando, otros se están congregando, pero se están congregando y están llenando un espacio en las congregaciones, pero no están sirviendo, no están predicando, no están proclamando a Cristo. Desgraciadamente hemos sacado al Señor de nuestras vidas. Él no nos gobierna, porque uno debe de preguntarse cada día: ¿quién me gobierna? ¿Quién me gobierna?
¿Basado en qué yo tomo cada día mis decisiones? ¿Quién es mi Señor? ¿Será que Él es mi Señor? Pero recuerde que la ley dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién dijo el Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que caminemos en obediencia, es que Cristo sea nuestro Señor. Corremos hermanos, ese peligro, el peligro de ser engañados por las mentiras de nuestro enemigo y tomar decisiones en nuestros propios pensamientos, pensando que sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque hemos dejado de madurar y nuestros sentidos no están siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga lo que dice el Señor del pueblo de Israel, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea que Israel, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y poderosa, el pueblo que Dios había hecho heredar la tierra prometida, había dejado a su Dios. Le habían hecho a un lado y por eso vemos cómo Dios los había castigado duramente por causa de su pecado. Israel nunca quiso gobierno de Dios en su vida. No querían el gobierno de Dios. No querían mandamientos. Querían hacer lo que ellos quisieran y por eso es que ellos terminaron mal, porque al final desobedecieron los mandamientos de Dios e hicieron todo lo contrario a lo que Dios les habló. Cuando usted lee la historia de Israel, es una historia de rebelión continua, casi como la vida de nosotros. Y podríamos pensar que eso es un asunto del Antiguo Testamento, es un asunto de Israel, pero mira lo que el Señor escribe en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es un peligro que corre la iglesia del tiempo final. Lo leo, dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy conocido por nosotros el versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo hemos dicho muchas veces, este no es un versículo evangelístico. Esta palabra, esta confrontación va dirigida a la iglesia. ¿A quién? A nosotros, amén, a nosotros que somos la iglesia. O sea que el pastor y su iglesia habían sacado a Jesús de la vida de la iglesia. Y es lo que vemos hoy en día. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me despreciaron a mí, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Y eso es lo que hemos hecho como iglesia. Hemos abandonado al Señor y vivimos nuestra vida por medio de pensamientos humanos. Y no es de asombrarse porque usted ve cómo los pastores han sacado a Jesús hoy en día de sus predicaciones. Hoy escuchamos un evangelio tan centrado en el hombre, en las necesidades del hombre, en lo que Dios puede hacer por el hombre. Ya no hay una confrontación constante por nuestro pecado. Porque ¿qué es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida? Es confrontarnos cada día por nuestros pecados. Amén. Escuche bien, hermanos. Si usted va a la palabra del Señor, si usted medita en la palabra del Señor y usted no es confrontado por la palabra, es algo bien extraño. Porque el que va a la palabra, el que ama la palabra, siempre será confrontado por la palabra. Porque nos damos cuenta cuán alejados estamos muchas veces de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que va a la Escritura y se asombra. Dice la Biblia que en los tiempos de un rey llamado Josías, dice que cuando Josías mandó a limpiar el templo, dice que los que estaban limpiando el templo encontraron la ley de Dios que se había perdido. Y entonces comenzaron a leer todo lo que decía la ley. Y dice que Josías rompió su manto y se asombró por todos los juicios que venían de parte de Dios por la desobediencia de Israel. Es que cada vez que vamos a la palabra del Señor, si vamos con el corazón humillado, seremos siempre confrontados. Amén, hermanos. Y es que uno como pastor debe saber que cuando uno predica, siempre va a confrontar a las personas, porque el primero que recibe confrontación es el pastor. Pero
no queremos que la gente se sienta incómoda, no queremos incomodar la carne a las personas. No importa, la carne tiene que incomodarse. Mire, si usted no se incomoda con las predicaciones, entonces aquí estamos viviendo un evangelio light. Estamos solo por encima, sobándole los pecados a usted. Por eso es que hoy en día la mayoría de las predicaciones que han hecho, han sacado a Jesús y ahora se enseña prosperidad, que Dios te quiere prosperar. Se enseña de psicología cristiana, metafísica, sociología, métodos, los 5 métodos para un matrimonio, no sé qué cosa, y todo lo que escuchamos hoy en día. Yo todavía no salgo de mi asombro, que me acuerdo que una vez estaban aquí en Nicaragua haciendo un seminario que se llamaba Cómo ser trillonario, en una iglesia, trillonario.com. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Hemos sacado al Señor de nuestra vida y estamos viviendo en una falsa autonomía y hemos rechazado el señorío de Cristo. Y todo aquel que rechaza el señorío de Cristo siempre vendrán consecuencias desastrosas a su vida. Amén. Somos seres espirituales que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Escuche qué fue lo que dijo el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Será que el Señor está tocando a la puerta de alguno de nosotros porque lo hemos sacado de nuestra vida? ¿Será que hemos dejado de vivir bajo el señorío de Cristo y estamos andando en nuestros propios pensamientos, mis estimados hermanos? Entendemos que cada área de nuestra vida en la cual nosotros gobernamos va a sufrir consecuencias de su independencia de Dios, porque la independencia trae dolor y tristeza al corazón de los hijos de Dios. Amén. Entonces yo debo de preguntarme cada día, ¿quién gobierna mi vida? Por eso, ¿cuál es mi oración? Señor, venga a tu reino. Señor, gobiérname. Yo no quiero autonomía en mi vida. Es más, ni quiero libre albedrío, no quiero nada. Ni quiero tomar decisiones en mis propios pensamientos. Quiero tu voluntad en mi vida. Amén. Anhelo tu voluntad. Tiene que ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque hay una batalla. ¿Cuál es la batalla del enemigo? Sacarnos a nosotros del señorío de Cristo, llevarnos a la autonomía para que nos destruyamos. Lo repito una vez más, cada área de nuestra vida en la que Cristo no gobierne va a sufrir las consecuencias de su independencia. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna nuestro matrimonio? ¿Dios o nosotros? Porque muchos matrimonios se gobiernan por sentimientos, por emociones, por carne. No lo gobierna el Señor. No hay humildad, no hay humillación, no hay un buen trato, no hay palabras amables. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Hay hombres abusando de sus esposas, hay esposas abusando de sus maridos. Ahí el Señor no está gobernando. ¿Quién gobierna su familia? ¿Quién gobierna nuestros hijos? ¿Quién gobierna nuestra casa? Recuerde que si quienes gobernamos somos nosotros, entonces esa es la forma de gobierno de Satanás. Esa es la serpiente que nos ha engañado otra vez, así como engañó a Eva en el huerto. Entendemos que siempre hay bendiciones y consecuencias. Bendiciones por vivir sus mandamientos, consecuencias por escuchar y poner por obra la voz de Satanás. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna el matrimonio, la familia, las finanzas, el ministerio? ¿Quién nos está gobernando, hermanos? Esa es una pregunta seria que debemos de hacernos. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Necesitamos vivir en una dependencia total y absoluta de Dios. Creo que uno de los pecados que más debemos de confesar en nuestra vida cada día, Señor, confieso mi pecado de independencia, porque estoy caminando muchas veces en mis propios pensamientos y no conforme a tu bendita palabra, conforme a tus benditos mandamientos. Juan 15, del 1 al 5, escucha lo que significa la dependencia. Dice la Biblia, Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes, no puede dar fruto si no se quedan en mí. Oiga eso, igual pasa con ustedes, dijo el Señor, no pueden dar fruto si no se quedan en mí, si no permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid, usted las ramas, el que se quede en mí
producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Oiga lo que dice el Señor? Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Pero somos engañados a pensar que podemos hacer las cosas alejados de Dios. Y no me refiero a pecados terrenos, no, me refiero a tomar decisiones en mis emociones, en mis sentimientos, en mi carne, impulsados por el orgullo, impulsados por la soberbia, impulsados por la falta de perdón. Ahí no gobierna el Señor. Para vivir en dependencia de Dios necesitamos reconocer, estar plenamente convencidos que separados del Señor no podemos hacer nada, nada. Aunque parezca que podemos resolverlo, no, hermanos, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Si está enfrentando problemas matrimoniales, usted necesita ir a la palabra de Dios, volver a la dependencia de Dios. Si tiene problemas financieros, vuelva al Señor y pregunte qué es lo que está pasando. Al Señor pregunte. No diga, es que el gobierno, es que el país, es que Daniel. Es su vida, hermano. Amén. Es nuestra vida. Siempre estamos culpando a otros. No podemos hacer eso. Separados del Señor, no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ojalá, hermanos, que eso se quede en nuestro corazón. Yo la oración le digo al Señor, yo quiero estar plenamente convencido de eso. Plenamente convencido, porque me doy cuenta que a veces tomo decisiones en mis propios pensamientos y por eso me va mal. Necesitamos renunciar a las cosas que nos separan de Dios. Entender que el conocimiento más importante no es el de esta tierra, sino conocerle a Él. Amén. Y conocer al Señor. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, señorío de Cristo. Dos cosas terribles ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Debemos de preguntarnos, ¿hemos dejado al Señor? Porque pensamos que dejar al Señor es irnos al mundo, a beber guaro, a fornicar, a adulterar. Eso no es dejar al Señor. Dejar al Señor es no hacer su bendita voluntad, no santificarse, no vivir en agradecimiento, no vivir en servicio, no entregar en servicio nuestra vida al Señor, no vivir para su propósito. Eso es dejar al Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. Separados del Señor no podemos hacer nada. Ahora, ¿y qué nos separa de Dios? El pecado nos separa de Dios. Porque el pecado siempre trae como resultado muerte, y la muerte significa separación. Y el pecado es errar en el blanco, es no hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos con nuestra vida. Por eso es necesario la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y recuerde que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo es una dependencia constante del Señor. Reconocer que separados del Señor no podemos hacer nada. Y lo segundo es vivir constantemente como niños. Marcos 10, 14 y 15. Oiga lo que dice la Biblia. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 15 dice, cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, como dice después, no entrará. Una de las virtudes de los niños es que son totalmente dependientes de sus padres. Ellos no confían en sus habilidades, no confían en sus conocimientos, en su experiencia. Ellos confían en sus papás a ojos cerrados. Amén. Los niños viven bajo el gobierno absoluto de sus padres. Ahora, ¿cuándo es que los niños se arruinan? Cuando ya comienzan a crecer, cuando ya quieren independencia, cuando ya no quieren que los controlen, que los regañen. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Y nosotros, al contrario, debemos nosotros de vivir cada día en madurez, o sea, cada día dependiendo más del Señor. La madurez siempre nos impulsará a ser cada día más dependientes del Señor. Esa es la madurez. Mire que el Señor, dice la Biblia, que hacía milagros, hacía cosas impresionantes y después se apartaba para estar con el Señor. Eso es lo que hacía.
porque era un hombre que dependía total y absolutamente de Dios. Y nosotros, ¿cómo perdemos el tiempo en nuestra vida? ¿Cómo perdemos el tiempo? No tomamos tiempo para la palabra, no tomamos tiempo para la oración. Eso significa que somos independientes, no estamos siendo dependientes de Dios. Debemos de ser como niños que constantemente dependen de sus padres. Sus papás son sus proveedores, sus papás son sus, ¿qué? Son los médicos. Es más, los niños creen que sus papás lo saben todo. Ellos creen, no, mi papá sabe todo, aunque no sepa nada, todo sabe. Cuando comienzan a crecer, cuando sus sentidos comienzan a abrirse y comienzan a conocer el bien y el mal, es cuando comienzan a ser independientes. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de ser como niños, como dijo el apóstol Pablo, pero no en nuestra manera de pensar, sino en nuestra malicia. Y decir cada día, el Señor es mi proveedor. Todo lo que yo necesito está en el Señor. Amén, hermanos. O sea, si dependemos del Señor, estaremos mejor que Adán en el huerto. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba feliz de la vida, contento, escuchando la voz del Señor, haciendo de Dios su sustentador. Pues, hermanos, esa es nuestra vida. Debemos de hacer del Señor nuestro sustentador. Él es el que suple todas nuestras necesidades, sobre todo la necesidad más importante, que es nuestra necesidad espiritual. Debemos de preguntarnos esta mañana, y termino, ¿quién gobierna nuestra vida, hermano? Le voy a pedir que cierre los ojos un momento y se haga esta pregunta: ¿quién está gobernando su vida? ¿Quién la gobierna? ¿Está usted siendo gobernado por sus emociones? ¿Está usted siendo gobernado por sus sentimientos? ¿O quizá por su orgullo, por su soberbia, por su arrogancia? Hermanos, necesitamos volvernos al señorío de Cristo. ¿Por qué no le dice el Señor esta mañana: Señor, gobiérname?